Composición. Tema: la vaca. Durante años, mis maestras escribieron este título en el pizarrón. Composición despertaba ilusión. Pero la vaca, ¿en serio? Nada más estático e inexpresivo. La imagen en mi mente era siempre la misma: un campo llano y en el medio, una vaca. Me miraba con cara de nada, con un pasto largo asomando en el lateral de la boca. Ojos fijos en mí. Nada. Repentinamente, una ola de colores y olores me invadía y me transportaba al paisaje. Podía sentir el pasto entre los dedos de los pies descalzos. Un aroma refrescante, parecido a la menta, me embriagaba. Detrás de mí, un eucaliptus medicinal, con sus hojas casi celestes, y un murmullo de tractor rojo y abuelo con brazo en alto. Un tumulto de primos en la cocina, girando en torno a una abuela en tareas de tallarines y salsas. Y unos tíos que elegían el lechón perfecto. Unas gallinas entregando sus huevos y un gallo malo que picaba las pantorrillas. Unos castillos de fardo que invitaban a la aventura medieval. El lápiz trataba de captar todo, de contar todo, y se mareaba en el vaivén de giros de esa letra cursiva redondita que dejé abrochada en la primaria. La voz de la maestra cambiaba, pero la frase era siempre la misma. 10 renglones, Irina. Eran 10 renglones. Yo miraba la hoja que había dejado atrás, cuando mis tíos clavaban la cruz sobre el asador para que el lechón estuviera cocido para la cena, y nos sentábamos a almorzar los tallarines de la abuela. No podía dejar afuera el flan casero de la abuela. Y no había llegado a la parte donde sacaba las papas de la tierra a tirones, ni donde me subía a mi árbol favorito, reservado por mi abuela justo afuera de la ventana de su dormitorio. 10 renglones no es suficiente para expresar tanto. 10 renglones no te cuentan que de la vaca salía la leche para el flan del postre y para la crema. No me alcanzan hoy tampoco para contar que he viajado y no he visto en otro país tantas vacas adornando los campos, esparcidas como manchas al azar, amontonadas a la sombra de los árboles y de los enormes carteles de hierro y chapa. Subidas a la islita que se forma cuando el agua sube y se les achica el campo. O la más triste, con el agua rozando el vientre como si no tuviera patas. Con la misma cara de nada, de ojos grandes y brillantes. Cuando mi auto cruza fronteras y vuelve a donde pertenece, me doy cuenta que estoy cerca, porque las veo decorando el campo. Y esa imagen se siente a hogar, a pampa llana y verde, a cariño de abuelos e infancia plena, a una vida que se ha perdido bastante. Por eso rescato a mi vaca, símbolo de un tesoro que me acompaña siempre. Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video, dale like. Subo videos todas las semanas. Suscríbete y activa la campanita para tener nuevas historias al instante. Gracias por quedarte hasta el final.